Eso. Entonces, esta semana vamos a empezar con el tema de función racional, pero antes quiero repasar un poquito más lo de función polinomial para que vayan seguros al examen, ¿verdad? Entonces, recordando lo de función polinomial, tenemos los métodos de factorización. Primero, siempre revisar si se puede factor común. En el quiz había una que se podía sacar factor común primero, ¿verdad? Entonces, revisar siempre eso, ya sea un binomio, ya sea un número, una letra, todo lo que se pueda sacar a factor común se saca primero, ¿ok? Luego se determina la cantidad de términos. Si es un binomio, es decir, si tiene dos, diferencia de cuadrados o suma o diferencia de cubos. Vean que la suma de cuadrados no existe, es decir, si me queda x a la 2 más 1, ya no se puede factorizar más, ¿sí? Ahora, si es un trinomio, entonces trinomio cuadrado perfecto, inspección o fórmula general. Y si es un polinomio, agrupación, pero eso dijimos que no es como tan viable porque depende del grupo que hagamos, no nos va a funcionar. Entonces, mejor de una vez división sintética, ¿ok? Y lo del teorema del factor, que eso igual vamos a repasar hoy. Entonces, les habían quedado de tareas la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. No sé si lo lograron hacer. ¿Tienen dudas con esas? Si las hicieron, me las mandan ahí al grupo para ponerlas la solución. ¿O no la hicieron esa tarea? Bueno, esa la hicimos con los grupos, pero creo que, bueno, en mi caso, nuestro grupo quedó hasta la 8. Hasta la 8, ¿ok? Y podrían mandarme las primeras. Ok. Gracias. Igual los demás grupos, si hicieron algunas, me las mandan para ponerlas aquí en la solución. Ok. Entonces, vean que algo así sí les puede salir en el examen. Por ejemplo, en la primera, ¿qué se puede hacer ahí primero? Por factor común. Un factor común, ¿verdad? Si tengo menos 64x a la 4 por x a la 4 menos 16 más 125x por x a la 4 menos 16, ¿qué puede salir ahí de factor común? El 4, el 5 cuartos menos 16. Ujú. El x a la 4, perdón. A ver, Y una X creo de afuera, profe. ahí sí, sí. Fue. Ok. Voy. Un segundo. Ah, entonces, ahí tenemos. En la primera se puede sacar, muy bien, el x a la 4 menos 16. Pero ahí también se puede sacar el x. Vean que tenemos en la primera, es decir, tenemos dos términos. Menos 64x a la 4 por x a la 4 menos 16 y el otro 125x por x a la 4 menos 16. El factor común, digamos ahí más obvio, sería el x a la 4 menos 16, pero el otro x a la 4 y la x también puede sacar una x a factor común, ¿verdad? Se saca la de menor grado. Entonces, este, muy bien, igual, no importa si no lo ven desde el principio, es decir, vean que ahí en la primera sacan solo el x a la 4 menos 16 y nos quedaría menos 64x a la 4 más 25x. Y Ahora que luego, si el número tiene, también se le saca el número.
El número sí tiene, sí, pero en este caso no. 64 y 125 no tienen nada en común. Sí, si tuvieran, sí, sí se saca, pero en este caso no tienen. ¿Ok? Entonces, en el primer paréntesis, x a la 4 menos 16 no tiene factor común. Y en el otro, menos 64 x a la 4 más 125x tienen la x en común, ¿verdad? El x a la 4 y la x. Sale la de menor grado, o sea, la x. Entonces quedaría menos 64x a la 3 más 125. Ahora, ahí se reacomodan, digamos, los factores. Normalmente, como X es un factor, se pone al principio, ¿sí? Porque digamos que para ponerlo ordenadito, ¿sí? No hace falta, pero es como para que uno se ordene más. Entonces, ahí tendría tres factores. X a la 4 menos 16, y aquí igual este se reordena. Si tenemos menos 64 más 125, es lo mismo que 125 menos 64, X a la 3, ¿ok? ¿Por qué? Para darle la forma de una diferencia de cubos, ¿verdad? Entonces, aquí, ajá, la diferencia de cubos quedaría 5 menos 4x por 5 a la 2 más 5 por 4x más 4x a la 2. Muy bien. Pero ahí falta este otro, ¿cómo se podría factorizar? X a la 4 menos 16. Diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados. Muy bien. ¿Y cómo quedaría? X a la 2 menos 8. Me equivoco. Menos la raíz de 16. 4. 4. ¿Cuál? ¿Por qué se hace esto de la X afuera del paréntesis y el X2? ¿Puedes explicar eso, por favor? Porque es el X que sacamos de factor común. Sí, nada más que lo reordenamos aquí al frente. No hace falta, es nada más cuestión de reacomodar. ¿Ok? Es ¿Y por decir, qué ahí. el Ajá. X, y por qué el X al cuadrado menos 4? El 4 sí es por lo F, pero ¿por qué el X2? Porque es la raíz cuadrada de X a la 4. Raíz cuadrada de X a la 4, X a la 2. Raíz cuadrada de 16, 4. Entonces, ese sería el A menos B y falta el A más B. Ujú. Es diferencia de cuadrados por la diferencia de cubos que ya teníamos, ¿verdad? El 5 menos 4x por 16x a la 2 más 20x más 25. Ujú. Ahora, ahí ya estaría factorizado al máximo, Cuando es diferencia de cuadrados, se hace uno positivo y uno negativo. ¿sí? Recuerda la fórmula. Si teníamos a a la 2 menos b a la 2, se abren dos factores, el a más b y el a menos b. Ujú. Ahora, ¿qué más podríamos hacer ahí? Y ahí, pues, en teoría, la X del 16x2 más 20x. Esto, Ah, ¿ok? ¿Cómo ¿Sí se o no? podría factorizar? Profe, Sí, diferencia de cubos, ya que en la... No, perdón, diferencia de cuadrados. Ya que en la ajá, diferencia de cubos ya no se puede decir reducible el trinomio, si no ajá, estoy mal. exacto. Ese trinomio, 16x a la 2 más 20x más 25, si sacamos el discriminante nos va a dar negativo. Entonces no se puede factorizar más, hasta ahí llegaría. Pero el x a la 2 menos 4 que teníamos acá, esa es una diferencia de cuadrados, entonces se puede seguir factorizando. ¿Y cómo quedaría? X más 2. X más 2 y x menos 2, muy bien. Sí, y listo, ya ahí estaría factorizado al máximo. Entonces, vean que son un montón Profe, de una pregunta. factores. Sí, En el cuarto reglón, acá. donde dice 125 menos 64 x Ah, 3, ajá. ¿ese 4 de dónde sale? De la raíz cúbica. Este es el a a la 3, Ah, ok. 125 menos b a la 3. Entonces se saca la raíz cúbica de 25, de 125 es 5, y la raíz cúbica de 64x a la 3, 4x.
Profe, se le saca raíz cúbica porque el factor literal está elevado al 3, es por eso. porque es diferencia de cubos, ¿sí? Si fuera de Y como cuadrados, es entonces sería raíz cuadrada. es que yo todavía no sé la diferencia entre cuándo usar la diferencia de cubos y la diferencia de cuadrados. Es que no sé Sí, si va a sonar cuando, muy digamos, bruto, pero cuando los dos tienen raíz cuadrada, entonces raíz es diferencia de cuadrados. Pero si ambos tienen raíz cúbica, entonces más bien es diferencia de cubos, ¿sí? Ahí es probar, digamos, qué es lo que tienen en común ambos. ok. Ok, muy bien. Entonces, ya factorizado al máximo sería hasta ahí. X por x más 2 por x menos 2 por x a la 2 más 4 por 5x menos 4 por 16x a la 2 más 20x más 25. Hasta ahí llegaría ya todo factorizado. Ahora, si quisiéramos ahí las intersecciones con el eje X, igualamos cada uno de esos factores a 0, ¿verdad? X igual 0 ya está. Aquí, como no habían factorizado este, entonces sería x menos 16 igual 0. Perdón, x a la 4 menos 16. Pasan el 16 al otro lado a sumar. Como es raíz cuarta, este, sacan raíz cuadrada a ambos lados, entonces sería x a la 2 es igual a 4. Y aquí este potencia de x a la 2 pasa al otro lado también a raíz, solo que ahí pasaría a más menos raíz de 4, ¿sí? Para quitar ahí la potencia. Porque ahí sería, este, o aquí, cuando lo tienen acá. ¿Qué número elevado a la 2 me da 4? Sería 2 y menos 2, ¿verdad? Serían ahí esos dos valores de x, que son esos dos factores de acá. X más 2 por x menos 2, cuando lo igualamos a 0, se obtienen los dos valores, 2 y menos 2. 5x, perdón, 5 menos 4x me da cuando x es igual a 5 cuartos y este no lo igualamos a 0 porque vean que no tenía solución, entonces no va a tener punto de intersección. Con el eje Y, más bien igualamos la x con 0, ¿verdad? En el criterio de la función. Puede ser el factorizado o el original, cualquiera de los dos. Y nos da que es 0,0, ¿verdad? Muy bien, y escribimos los puntos. Entonces ahí faltaría nada más el menos 2,0. Y listo. ¿Ok? Entonces, hay que ir, digamos, ahí Una paso a pregunta. paso. Ajá. Es que el ejercicio 5 ¿dónde sale el x a la 2 más 4 del resultado? Este, Sí. de la diferencia de cuadrados de este. ¿Sí? Ah, ok. X a la 4 menos 16, al sacar la diferencia de cuadrados, se obtiene x menos 2, x a la 2 menos 4 y x a la 2 más 4. Ok, ok. El x a la Bueno, 2 menos 4 se factoriza de nuevo. De ahí es donde salen estos dos. Ok, muy bien. Vamos entonces con el 6. El 6, este, el 6 en realidad yo le cambié aquí un número para que nos diera diferente, pero voy a revisarlo acá. Voy, voy. Ok, el 6 yo antes lo tenía como menos 2x a la 2 más x más 3, ¿verdad? Que es lo que tienen aquí. Eso se puede factorizar por inspección, ¿verdad? Menos 2x por x y 3 por 1. Multiplicamos en cruz, menos 2x por 1 me daría menos 2x y x por 3 me daría 3x. A la hora de sumarlo me da x, ¿verdad? Que es el término del centro. Entonces los factores se escriben de forma horizontal, menos 2x más 3 y x más 1. Ahora, si eso lo quisiéramos encontrar los puntos de intersección con el eje X, entonces sería igualar cada uno de esos factores a 0, ¿verdad? Entonces sería menos 2x más 3 igual a 0 y x más 1 igual a 0. De ahí se obtiene que x vale 3 medios y x vale menos 1. Entonces, se verifica que pertenezcan al dominio de la función.
el dominio de la función eran los números naturales, ¿sí? Entonces, 3 medios no pertenece al dominio, pero menos 1 sí, ¿verdad? Entonces, más bien el punto de intersección sería menos 1,0. Ahora, con el eje Y, entonces sería igual cambiar la X con 0 en el criterio de la función. Menos 2 por 0 a la 2 más 0 más 3 me daría 3. Entonces el punto de intersección sería 0,3. Y listo. ¿Ok? Ahora, eso es si la función era con S más 3, pero ahora lo cambié con un más 2. Vamos a hacerlo aquí abajito. Si tenemos igual esta función menos 2x a la 2 más x más 2, lo factorizamos, pero vamos a hacerlo con la fórmula general, ya no con inspección. Con la fórmula general habría que usar el discriminante, ¿verdad? B a la 2 sería 1 a la 2 menos 4 por A, que es menos 2, por C, que es 2. El discriminante nos daría 17. Como nos da positivo, tiene solución, pero nos da un número que no tiene raíz exacta. Entonces, nos va a dar unas raíces irracionales. Igual, siguen siendo, digamos, solución, nada más que no nos van a dar como números tan bonitos. ¿Ok? Ahora, como el discriminante es positivo, continúo con la fórmula general, ¿verdad? Que era menos b, que sería menos 1, más menos la raíz del discriminante, que sería la raíz de 17, entre 2 por a, que sería 2 por menos 2. Ahora que cuando tiene solo una solución, se pone la primera fórmula, que es, bueno, o el primer número más raíz del número, bueno, del discriminante, pero se usa primero el más. Sí, digamos cualquiera. Una va a tener el más y la otra va a tener el menos. Si solo Pero, por tuviera ejemplo, una solución, entonces el discriminante es 0, porque la ah, raíz de 0 nos daría 0. Ujú. ok. Entonces, menos 1 más raíz de 17 entre menos 4 y x2 sería menos 1 menos raíz de 17 entre menos 4. Ujú. Igual, ahí ese menos del menos 4 lo podemos pasar al numerador, entonces me cambia los signos. Entonces me quedaría 1 menos 17 sobre 4 y 1 más 17, perdón, raíz de 17 entre 4. Ahora, si me piden los factores, tengo que seguir usando la fórmula general, ¿verdad? Es decir, la forma factorizada o la factorización sería el valor de A, que es el menos 2. Esa es la función. Menos 2 por x menos x1, que x1 va a ser todo el 1 menos raíz de 17 entre 4. Por x menos x2, que sería x menos 1 más raíz de 17 entre 4. ¿Sí? Esa sería la forma factorizada. ¿Ok? Si me piden los puntos de intersección con el eje X, por ejemplo, entonces serían estos valores que ya encontramos, ¿verdad? Pero tengo que verificar si ya pertenecen o no al dominio. Es decir, 1 menos raíz de 17 entre 4 es un número natural. No, No, ¿verdad? Y el otro tampoco. Entonces no son puntos de intersección porque no pertenecen a los números naturales. Si el dominio fuera todo R, entonces sí serían puntos de intersección. Sería todo ese valor, 1 menos raíz de 17 entre 4, 0. Pero como el dominio son naturales, entonces no pertenece. ¿Ok? Entonces siempre fijarse en el dominio. Aquí no pertenece. Ujú. No habría punto de intersección con el eje X. Y con el eje Y es nada más igualar a 0, ¿verdad? Igualamos a 0 en el criterio, esto se me hace 0 y me quedaría solo el 2, ¿verdad? El menos 2x a la 2 más x más 2
Si cambiamos la x por 0, me daría 2. Entonces el punto es 0,2. Ujú. Ok, entonces puede ser que la solución sean números, digamos, más bonitos, ¿verdad? Como x igual 3 medios, x igual -1. O puede ser que los números no sean tan bonitos, pero siguen siendo números, es decir, siguen siendo solución. 1 menos raíz de 17 entre 4 es un número real, ¿verdad? Es irracional, pero sigue siendo una solución, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas con eso? Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. Es del ejemplo anterior, en la parte donde se iguala la x a 0. Me parece que fue el 5. Ajá. En Más que todo es en la parte, digamos, de cómo saber identificar cuándo el número que nos dé x va a ser un más menos. Creo que estaba más abajo lo de esa parte. es cuando pasamos, por ejemplo, un x a la 2 igual a 4, esa potencia que es par la pasamos a raíz. Cuando pasamos a raíz, una potencia par va a ser el más menos, ¿ok? Igual fue por este que, digamos que nos faltó factorizar más. Si, digamos, el x a la 4 menos 16, si lo hubiéramos factorizado antes de igualarlo a 0, de ahí se obtienen las dos soluciones, ¿verdad? El x más 2 y el x menos 2. El x a la 2 más 4 no se iguala a 0 porque no es una solución, ¿verdad? Nunca va a pasar que x a la 2 más 4 con cualquier valor de x que yo ponga ahí, nunca se me va a hacer 0, ¿ok? Pero el x más 2 y el x menos 2 sí, ¿ok? Ok, gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces, vamos con la 7. Ok, la 7 igual, ¿verdad? 8x a la 3 por x a la 2 menos 1 menos x a la 2 menos 1. De ahí se puede sacar el factor común de x a la 2 menos 1. ¿Y qué es lo que queda? La división, ¿verdad? De 8x a la 2, perdón, 8x a la 3 por x a la 2 menos 1 entre x a la 2 menos 1 se cancela el x a la 2 menos 1 y me queda solo el 8x a la 3. Lo mismo pasa con este otro término. X a la 2 menos 1 entre x a la 2 menos 1 me queda un 1. Y el menos que ya teníamos, ¿verdad? Entonces, un factor, x a la 2 menos 1, y el otro factor, 8x a la 3 menos 1. Ujú. Ahora, en el primer factor, ¿qué se podría hacer? El x a la 2 menos 1. ¿Qué es eso? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo quedaría? X más 1 y X menos 1. Muy bien. Y ahora, del otro, que era 8x a la 3 menos 1, va a ser una diferencia de cubos, ¿verdad? Lo mismo que pusieron acá. Entonces, 8x a la 3 menos 1 es a la 3 menos b a la 3. Entonces, factorizado sería a menos b por a la 2 más 2ab, pero más ab más b a la 2, ¿verdad? Lo mismo que pusieron ahí. Entonces, ¿cómo saco el a y el b? Sacando la raíz cúbica al 8x a la 3 y al 1. La raíz cúbica de 8x a la 3 me da 2x y la raíz cúbica de 1, 1. Y de ahí pongo la fórmula, ¿verdad? Entonces 2x a la 2 más 2x por 1, ahí sería 1 positivo, porque ya ahí el menos es de la fórmula. Y aquí también. Aquí más bien me daría positivo. Ujú. Ven que la fórmula de la diferencia de cubos es a menos b, que es el 2x menos 1, por a la 2 más ab más b a la 2, ¿sí? ¿Ok? Este menos ya es de la fórmula, entonces a la hora de calcular el b a la 2 o el a por b, es solo con el 1, no con el menos 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto ya estaría todo factorizado al máximo, ¿sí?
x más 1 por x menos 1 por 2x menos 1 por 4x a la 2 por 2x más 1. Ahora, ¿qué se podría seguir factorizando ahí? Por fórmula general, la del tercer conjunto. ¿Ok? Podría ser el 4x a la 2 más 2x más 1. Sacamos el discriminante para ver si se puede seguir factorizando, ¿verdad? Sería b a la 2, 2 a la 2, menos 4 por a, que sería 4 por 1. ¿Cuánto daría ese discriminante? -12. Entonces hasta ahí Menos, quedaría. menos 12. Ajá. Nos da un número negativo, entonces no tendría solución, ¿verdad? No se puede factorizar. Entonces, hasta ahí llega. Esa sería la factorización máxima. Ahora, si me piden los puntos de intersección con el eje X, entonces cada uno de esos factores se iguala a 0, ¿verdad? Entonces el X más 1 igual a 0, el X menos 1 igual a 0 y el 2X menos 1 igual a 0. ¿Por qué el 4X a la 2 más 2X más 1 no lo iguala a 0? Porque no tiene solución. Ya vimos que el discriminante negativo nunca se va a hacer 0. Por cualquier valor que yo ponga ahí de X, eso nunca se me va a hacer 0. ¿Ok? Entonces, nada más resolvemos esto. X más 1 es igual a 0 cuando X vale menos 1. X menos 1 es igual a 0 cuando X vale 1. Y 2X menos 1 es igual a 0 cuando X vale 1 medio. ¿Sí? Nos fijamos en el dominio. Como el dominio eran todos los números reales, menos 1, 1 y 1 medio pertenecen a ese dominio. Entonces, sí van a ser puntos de intersección. Entonces, los tres pertenecen al dominio. Entonces los puntos, menos 1,0, 1,0 y 1 medio, 0. ¿Sí? Los puntos de intersección siempre van a igualarse a cero, ¿verdad? Sí, una vez que ya está factorizado, por eso factorizamos ahora, ¿sí? Si ya todo está factorizado para la intersección con el eje Y, igualo todo eso a 0. Entonces, por el teorema, cada factor lo igualamos a 0, pero solo si está factorizado, ¿sí? Es decir, aquí no lo puedo igualar a 0 porque hay un menos ahí de por medio, no lo puedo todavía igualar eso a 0, ¿ok? Ok. Y con el eje Y, es más bien igualando la X con 0. La X con 0 puede ser en la función, es decir, en el criterio original o en el criterio factorizado, ¿sí? Como ustedes quieran. Entonces, vamos a ver, sería J de 0 igual 0 más 1 por 0 menos 1 por 2 por 0 menos 1 por 4 por 0 a la 2 más 2 por 0 más 1. ¿Sí? Y eso me daría 1, si no me equivoco. Ujú. Entonces el punto sería 0,1. Y listo, ¿verdad? De ese primer paréntesis se obtiene un 1, de este un menos 1, de este un menos 1 y de este un 1. Y multiplicando se obtiene 1. Profe, en el examen hay que entregar el cuaderno de examen. Sí, es decir, solo se revisa el cuaderno de examen. ¿Cómo? O sea, el cuaderno de examen es lo que vos usas para resolver el examen. Entonces, eso es lo que se va a revisar, ¿sí? Ah, ¿O sí, te cierto. referís al enunciado? Sí, sí, hombre, es que, digamos, si uno no, yo supongo que resolverlo a mano va a tener puntos, pero si uno lo hace a calculadora pura, ¿qué pasa? No, porque depende de la pregunta. Si hay que poner el procedimiento, entonces la calco te sirve para corroborar, pero no te Ah, hace ok, el procedimiento, vos tenés que hacerlo. ok, ok. O digamos, si es de esto, de calcular eso sí, la calculadora lo hace todo. Si vos puedes poner ahí nada más eso. Pero, por ejemplo, para las intersecciones con el eje X, si te brincas toda esta parte, de donde yo sé que sacaste esos puntos, ¿verdad? Sí. Ok.
Vamos con la 8. La 8. Ok, la 8, ¿qué se puede hacer ahí primero? Tenemos 6x a la 4 menos 7x a la 3 menos x a la 2 más 2x. ¿Qué podemos hacer ahí primero? Un Factor factor común. común Factor común, ¿verdad? ¿De qué? de una X. De una x. Entonces, x y vamos dividiendo cada uno entre el factor común, ¿verdad? Se divide. 6x a la 4 entre x me daría 6x a la 3 menos 7x a la 3 entre x, 7x a la 2 menos x a la 2 entre x más 2x entre x, 2. Ujú. Y ahora, ¿qué podemos hacer? División sintética. División sintética. Si nos queda 6x a la 3 menos 7x a la 2 menos x más 2, es un polinomio de 4 términos. No se puede aplicar ni fórmula general, ni inspección, ni nada de eso. Entonces hay que hacer división sintética. ¿Cuál era el primer paso de la división sintética? Buscar los posibles ceros de cada. Muy bien, buscar los posibles ceros. ¿Cómo se encontraban los posibles ceros? Del primero y último valor. Muy bien, Como entonces, del último y del primero. Entonces, los divisores de 2 y los divisores de 6. ¿Cuáles serían los divisores de 2? más menos 1 y más menos 2. Muy bien, ¿y los de 6? Más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Ajá, muy bien. Entonces, ahora los posibles ceros serían los divisores de 2, es decir, 1 y 2, entre los divisores de 6. Entonces, vamos dividiendo cada uno. 1 entre 1 me daría 1. 1 entre 2 me daría un medio. 1 entre 3 sería un tercio. Y 1 entre 6 sería un sexto. Y lo mismo con el 2. 2 entre 1, 2 entre 2, 2 entre 3 y 2 entre 6. 2 entre 1 sería 2. 2 entre 2 sería 1, que ya está. 2 entre 3, ese lo tengo que agregar, 2 tercios. Y 2 entre 6 sería un tercio, que ya está. Y listo. Entonces, todos esos serían los posibles ceros, ¿sí? ¿Con cuál quieren ir probando? ¿Cuál podríamos probar? 1. ¿Ok? Con 1. Ahora, una forma de darse cuenta si de verdad es un cero o no es poniéndolo en el polinomio original. Es decir, 6x a la 3 menos 7x a la 2 menos x más 2. Si cambiamos esas x por el cero que estamos probando, es decir, por el 1, y todo el resultado nos da 0, es porque sí nos va a funcionar. Es decir, es un cero del polinomio o una raíz del polinomio. Si nos da cualquier otro número, entonces no es un cero. Habría que probar con otro. ¿Ok? Entonces, si ponemos ahí 6 por 1 a la 3 menos 7 por 1 a la 2 menos 1 más 2, ¿cuánto nos daría eso? 6 por 1 a la 3 nos da 6. Ajá. Menos 7 por 1 a la 2 me da menos 7, menos 1 más 2, eso me da 0. Es decir, 1 es un 0 de la función o del polinomio. Muy bien. Entonces, la división sintética, el siguiente paso era colocar los Profe, permiso. coeficientes. Sí. ¿Los posibles ceros se cambian en la función original o cuando ya están factorizados? Digamos en la original, pero la original que estamos haciendo es la del grado 3, ¿verdad? Porque le Ah, ok. sacamos este factor común. Ujú. O sea, en la que le Entonces estamos solamente lo que está aplicando, entre paréntesis. ajá, a la que le estamos aplicando la división sintética.
Ok, gracias. Con gusto. Ahora, entonces, vamos probando. El siguiente paso era bajar los coeficientes, es decir, bajar los números 6, -7, -1 y 2. Y eso lo estamos dividiendo entre el 1, ¿verdad? Que era el 0 que queríamos probar. Bajamos el coeficiente principal, que es el 6, y multiplicamos 6 por 1, nos da 6, y colocamos en orden, ¿verdad? Debajo del -7. -7 más 6, eso nos da -1. Volvemos a multiplicar. -1 por 1 nos da -1. -1 menos 1 nos da -2. -2 por 1 me da -2. Y 2 menos 2, 0. ¿Ok? Entonces, si no funciona, por lo tanto, colocamos ahora los factores. Del 0 que probamos me va a salir un factor. ¿Cómo se escribe? Si el 0 es 1, ¿cómo se escribe el factor? X más 1. X Menos Más 1. 1. menos 1. Ajá. Recuerden que es con el menos. X menos el valor que estamos probando. Muy bien, ese es un factor. Y el otro se escribe con los resultados de la división, ¿verdad? Es decir, 6 menos 1 y menos 2, pero se colocan ahora de grado 1 menor del que teníamos. Como teníamos de grado 3, entonces ahora este 6 va a ser de grado 2. Sería 6x a la 2 menos x menos 2 por x menos 1. Y el x que ya teníamos desde el principio, ¿verdad? Este x de factor común. Ahora, 6x a la 2 menos x menos 2, ¿cómo se podría volver a factorizar? Por inspección. Podría ser por inspección, ajá. Podría ser 3x por 2x, que me da 6x a la 2, y menos 2 podría ser menos 2 por 1. Si multiplicamos 3x por 1 me daría 3x y 2x por menos 2 me daría menos 4x. A la hora de sumar me va a dar menos x. Ujú. Entonces me da el término del centro, por lo tanto sí funciona y escribo entonces los factores. ¿Cómo serían los factores? 3x menos 2 y 2x más 1. Muy bien, de forma horizontal. 3x menos 2 y 2x más 1. 3x menos 2 por 2x más 1 por el x menos 1 que ya teníamos. Ujú. Muy bien, entonces ya ahí estaría factorizado al máximo, ¿verdad? X por 3x menos 2 por 2x más 1 por x menos 1. Esa sería la factorización. Pero igual, si me piden los puntos de intersección con el eje X, entonces sería X es igual a 0, 3x menos 2 es igual a 0, 2x más 1 es igual a 0 y x menos 1 es igual a 0, ¿verdad? Cada factor se iguala a 0. X igual a 0 ya está. 3x menos 2 igual 0 sería entonces cuando x vale 2 tercios. 2x más 1 igual 0 cuando x vale menos 1 medio. Y x menos 1 igual 0 cuando x vale 1. Para hacer esto más pequeñito. Entonces, los puntos de intersección ahí serían 0,0, 2 tercios, 0, menos 1 medio, 0 y 1,0. Ujú. Y listo. ¿Ok? Con el eje Y, si ya está el 0,0, va a ser el mismo, ¿verdad? Es decir, cuando x vale 0, Y en este caso también. ¿Dudas ahí? Profe, una consulta. En el caso de x menos 1, eso es porque como tal la fórmula en inspección, el valor, digamos,
con el que uno divide siempre va en negativo, por más que ese sea positivo. Solamente, digamos, si fuera el caso que se utiliza el -1 para dividir, quedaría como x menos -1, entonces se llegaría como x más 1. Exacto, Es la exacto. única. Ah, ok, está bien. Sí, por el teorema del factor. Ahorita igual lo vamos a repasar. Ujú, Gracias, profe. con gusto. Ok, muy bien. Ahora, y la 9, esta es una división sintética, pero esta no la vamos a hacer porque es un poco larga y eso no les va a entrar tanto con los números, especialmente en el examen, ¿sí? Bueno, si quieren la vamos a hacer, pero nada más para que practiquemos un poco más eso, pero esta sí es un poco más larga por los números escogidos, ¿verdad? Entonces, si tenemos 14x a la 5 menos 6x a la 4 más 77x a la 3 menos 33x a la 2 más 35x menos 15. Los números son muy grandes, y especialmente el primero y el último, ¿verdad? Que son los que nos interesan para los posibles ceros. Entonces, los posibles ceros serían los divisores del último, que sería menos 15, que sería más menos 1, más menos 3, más menos 5 y más menos 15. Y los divisores de 14, que igual sería 1, 2, 7 y 14. Y sus opuestos, ¿verdad? Entonces, los posibles ceros van a ser la división de cada uno de los divisores de 15 entre los divisores de 14. Entonces nos van a salir muchos. Sería 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 7, 1 entre 14. 3 entre 1, 3 entre 2, 3 entre 7, 3 entre 14. 5 entre 1, entre 2, entre 7 y 14. Y 15 entre 1, 2, 7 y 14. Entonces nos van a salir muchísimos posibles ceros, ¿sí? Por eso este ejercicio no me gustaba tanto y se me olvidó quitarlo, pero les voy a decir cuál es el posible cero que así nos va a funcionar, que en este caso es 3 séptimos, ¿sí? Probando con 3 séptimos, entonces, el siguiente paso sería bajar los coeficientes, es decir, 14 menos 6, 77, menos 33, 35 y menos 15. Y eso lo dividimos entre 3 séptimos, ¿verdad? Que va a ser el posible cero que estamos probando. Bajamos el coeficiente principal, que es el 14. Multiplicamos 14 por 3 séptimos nos daría 6. Menos 6 más 6 nos da 0. 0 por 3 séptimos nos da 0. 77 más 0 nos da 77. 77 por 3 séptimos nos daría 33. Menos 33 más 33 nos daría 0. 0 por 3 séptimos nos da 0. 35 más 0 nos da 35. Y 35 por 3 séptimos nos da 15. Y menos 15 más 15 nos da 0. ¿Sí? El último 0 es el que nos importa, ¿verdad? Como ya nos da 0, entonces escribimos los factores. De aquí se obtiene el x menos 3 séptimos. Y de aquí, entonces se obtiene el 14, como era de grado 5, ahora va a quedar de grado 4. 14x a la 4. Más, como tenemos un 0, ese sería el 0x a la 3. Entonces nos pasamos al siguiente. Sería más 77x a la 2. Más, este sería 0x. Entonces nos pasamos al siguiente, que sería 35, el que no tiene variable, por el factor que estábamos probando. ¿Sí? Ahora, dentro de este factor, podemos sacar un 7 factor común, porque nos queda 14x a la 4, más 77x a la 2, más 35. Sacando el 7 factor común, entonces nos quedaría 2x a la 4, más 11x a la 2,
más 5 por x menos 3 séptimos, ¿verdad? Que era lo que ya teníamos. Ahora, dentro de este paréntesis, 2x a la 4 más 11x a la 2 más 5, se podría hacer inspección. Normalmente la inspección la tomamos cuando es de grado 2, pero cuando tenemos x a la 4, x a la 2 y el que no tiene variable, también se podría hacer inspección. Podría ser, por ejemplo, 2x a la 2 por x a la 2, eso me da 2x a la 4. Y 5 sería 1 por 5, ¿verdad? Multiplicamos en cruz, sería 2x a la 2 más por 5 nos daría 10x a la 2 y x a la 2 por 1 nos daría x a la 2. A la hora de sumar 10x a la 2 más x a la 2 nos daría 11x a la 2. Y verificamos que de verdad es el término del centro, ¿verdad? Si nos da el término del centro. Entonces escribimos los factores. Sería 7 por 2x a la 2 más 1 por x a la 2 más 5 por x menos 3 séptimos. ¿Sí? A la hora de determinar ahí los puntos de intersección con el eje x, sería igualar cada uno de estos factores a 0. Pero estos dos son sumas de cuadrados. 2x a la 2 más 1 y x a la 2 más 5 no se puede volver a factorizar. Entonces hasta ahí llegaría, ¿verdad? El único que sí tiene es el x menos 3 séptimos. Entonces x menos 3 séptimos igual a 0 es cuando x vale 3 séptimos. Y eso nos daría que el punto es 3 séptimos, 0. Y con el eje y, igualamos la x con 0. Profe, permiso, ahí también Sí. un punto no sería x igual a 7, como el 7 estaba ahí solo. No, porque no tenemos una x. Aquí sería 7 igual a 0, pero 7 nunca es igual a 0, entonces no es Ah, punto ok, de ok, sí, cierto. intersección. Ujú. Muy bien. Con el eje y podemos devolvernos al criterio original y cambiar la x con 0. Cuando tenemos 14x a la 5 menos 6x a la 4 y todo eso, cuando cambiamos la x por 0, todo esto se nos va cancelando y nos quedaría solo el menos 15. Entonces el punto de intersección sería 0, menos 15. ¿Mm? Igual lo podemos probar aquí, igual. Si cambiamos aquí la x con el 0, es decir, 7 por 2 por 0 a la 2 más 1 por 0 a la 2 más 5 por 0 menos 3 séptimos nos debería dar menos 15 también. Y listo, ¿sí? Solo que este ejercicio, los números no son tan bonitos y como eso que les dije, los posibles ceros van a ser una lista súper grande de números. Entonces, a la hora de ir probando, dice, les va todo el tiempo, ¿verdad? Probándolos. Voy a ver el chat. ¿Por qué en la suma de cuadrados no se puede? Porque la suma de cuadrados, no tenemos un método para factorizarlo, ¿verdad? Es decir, si yo pongo 2 o el x a la 2 más 5 igual a 0, voy despejando, ¿verdad? Entonces, x a la 2 tiene que ser igual a menos 5. Aquí estoy diciendo, cualquier número que yo eleva a la 2 me tiene que dar un número negativo, ¿sí? Pero no se puede. Es decir, cualquier número que yo eleve a la 2, más bien siempre me va a dar algo positivo, nunca me va a dar un menos 5. Entonces no tiene solución, ¿ok? O igual, a la hora de pasar este a la 2 al otro lado, sería más o menos la raíz de menos 5. Pero la raíz de un número, la raíz cuadrada de un número negativo, no es un número real, ¿verdad? No tiene solución. Lo mismo pasa con el 2x a la 2 más 1. No tiene solución, ¿sí? No se puede factorizar, no tiene solución, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿dudas en este? ¿No? Ok. Entonces, igual aquí les puse otra vez los pasos de la división sintética para recordarlos. Primero determinar los posibles ceros, luego colocar los coeficientes en orden, bajar el coeficiente principal, multiplicarlo por el C, que es el posible cero, sumar los elementos en columnas,
repetir el proceso y luego si el residuo es 0, entonces c es un 0 del polinomio, o sea, x menos ese valor va a ser un factor del polinomio. Entonces, vamos a hacer este otro ejercicio, ¿sí? X a la 5 menos 2x a la 3 más 2x a la 2 menos 3x más 2. A la hora de factorizarlo, vamos a poner acá. Ahora que acaba de decir que en el examen no entran estos tan grandes. Es que no escuché bien. No entran con números tan grandes, es decir, de grado 5 sí, pero no con una lista tan grande de posibles ceros. ¿Ok? A eso me refiero. Por ejemplo, este que les estoy poniendo, este sí, porque los posibles ceros no son tantos. ¿Sí? Es decir, x a la 5 menos 2x a la 3 más 2x a la 2 menos 3x más 2 se tienen que factorizar por división sintética, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos primero? Según los pasos. Y buscar los posibles ceros. Ajá, ¿cómo sería? De 1 y de 2. Muy bien, del primero y del último, ¿verdad? Entonces, los divisores de 2 y los divisores de 1. Los divisores de 2, ¿cuáles serían? 1 y 2. 1 y 2, ¿verdad? Más menos 1 y más menos 2. Y de 1 solo sería más menos 1. Entonces, la lista de posibles ceros, vean que se reduce un montón, porque va a ser dividir los divisores de 2, que sería 1 y 2 entre 1. Es decir, 1 entre 1 me daría 1 y 2 entre 1 me daría 2. Esos son los posibles ceros, ¿sí? En cambio, en la anterior los posibles ceros eran un montón. Por eso les digo que depende del ejercicio, ¿sí? De ese tipo sí que son como menos la cantidad de posibles ceros. Ahora, colocamos los coeficientes en orden. Recuerden que siempre vamos a ir de grado mayor a grado menor. Si el grado mayor es 5, entonces tenemos que ir colocando cuál es el número que acompaña el x a la 5, el x a la 4, el x a la 3, el x a la 2, el x a la 1 y el que no tiene variable. ¿Cuál sería ahí el número que acompaña el x a la 5? 1. El 1. El x a la 4, 0. 0. El x a la 3, Menos 2. el x a la 2, 2. el x a la Menos, 1. menos 3 y 2. Muy bien. Entonces, vean que en el polinomio sale x a la 5 menos 2x a la 3, es decir, no sale el x a la 4. Entonces, el número que lo acompaña lo tenemos que completar con un 0, ¿ok? Y ahora sí, dividimos. ¿Cuál va a ser el 0 que vamos a probar de la lista? Puede ser 1 menos 1, 2 o menos 2. Ustedes eligen cuál. ¿Con cuál quieren probar? O el 1. Con el 1 sí a 0. ¿Ok? Muy bien, con el 1. Entonces, bajamos el coeficiente principal, que era 1 también. 1 por el 0, que es 1, me va a dar 1. Sumamos en columna. 0 más 1, 1. Lo mismo. 1 por 1 me va a dar 1. Y sumamos en columna. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. 2 menos 1 me va a dar 1. 1 por 1, 1. Menos 3 más 1, menos 2. Y menos 2 por 1, menos 2. Y menos 2, 0. Y listo. ¿Ok? Entonces, ahora reescribo el polinomio, ¿verdad? Como este era de grado 5, ahora me va a quedar de grado 4. Entonces sería x a la 4 más x a la 3 menos x a la 2 más x menos 2 por el factor que estábamos probando. Recuerden los pasos aquí. Si c es un 0 del polinomio, entonces x menos c es un factor del polinomio, ¿verdad? Entonces,
En este caso el C es 1. ¿Cómo escribiríamos el factor? ¿Cómo sería? X X menos menos 1. 1. X menos 1. Muy bien. Ahora me queda un polinomio de grado 4 de 5 términos. Tengo que volver a aplicar división sintética. Lo mismo, entonces tomo los coeficientes, ¿sí? 1, 1, menos 1, 1 y menos 2. Y los posibles ceros eran los mismos, ¿verdad? 1 menos 1, 2 y menos 2. ¿Con cuál quieren probar? Con uno. Con 1 también, ¿ok? Vean que los ceros se pueden repetir, es decir, no solo lo uso una vez y ya, puede ser que sí funcione de nuevo. Entonces, lo mismo, probamos otra vez con el 1. Bajamos el coeficiente principal y multiplicamos. 1 por 1, 1. Sumamos en columna 1 más 1, 2. 2 por 1, 2. Menos 1 más 2, 1. 1 por 1, 1. 1 más 1, 2. 2 por 1, 2. Menos 2 más 2, 0. ¿Sí? Muy bien. Y nos vuelve a quedar entonces otro factor que ahora, como este era de grado 4, ahora va a ser de grado 3. Entonces, x a la 3 más 2x a la 2 más x más 2 por el factor que ya tenía, que era el x menos 1, por el nuevo factor, que vuelve a ser otro x menos 1. ¿Sí? Ahora, me queda de grado 3 igual de 4 términos, tengo que volver a aplicar división sintética. Tomo los coeficientes 1, 2, 1 y 2 y los divido entre cuál posible 0. De la lista original, que era 1, menos 1, 2 o menos 2. ¿Cuál quisieran probar ahí? 2. 2, Menos 1. ¿ok? Voy a probar con el 2 primero. Entonces, probamos con el 2. Bajamos el coeficiente principal, que era 1. 1 por 2, 2. 2 más 2, 4. 4 por 2, 8. 1 más 8, 9. 9 por 2, 18. 2 más 18 nos da 20. Pero no nos da 0. Entonces el 2 no me funcionó. ¿Con cuál otro puedo probar? Menos 2. Menos Menos 2. 1. Voy a probar con menos 1. 1 por menos 1, menos 1. 2 menos 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. 1 más menos 1, 0. 0 por menos 1, 0. 2 más 0, 2. No nos sirve tampoco. Entonces, ahora sí hay que probar con menos 2, que es el que me hace falta, ¿verdad? 1 por menos 2, menos 2. Menos 2, 2 más menos 2, 0. 0 por menos 2, 0. 1 más 0, 1. 1 por menos 2, menos 2. 2 menos 2, 0. ¿Sí? Entonces sí nos funcionó. Y ahora escribo. Como este era de grado 3, entonces el resultado va a ser de grado 2, es decir, vamos a ir bajándole un grado. X a la 2. Este sería más 0x, entonces simplemente no lo pongo. Más el 1 por lo que ya teníamos, que era x menos 1 por x menos 1 por este nuevo factor, que si el 0 es menos 2, ¿cómo escribiríamos el factor? X más 2. X más 2, ¿verdad? Lo que decíamos antes, sería x menos ese valor, pero como ya tiene un menos, me quedaría menos menos, que es más. X más 2. Muy bien. Ahora, ahí se repite un factor, que es el x menos 1, entonces lo puedo escribir como x menos 1 a la 2. ¿Sí? Y el x a la 2 más 1 no se puede factorizar más porque es una suma de cuadrados que no tiene factorización, ¿verdad? Lo que veníamos hablando antes. Entonces, hasta ahí llegaría todo ya factorizado. ¿Ok? ¿Dudas ahí? ¿No?
Ok. La instrucción, ok. La instrucción decía factorizar completamente el criterio de la función, que ese era el primer paso. Y ahora determinar los puntos de intersección con los ejes coordenados. Entonces, teniendo ya la forma factorizada, con el eje X es igualar todo eso a 0, ¿verdad? Igualamos esto a 0, es decir, cada factor lo igualamos a 0. Yo puedo hacer eso porque ya está factorizado. Si no estuviera factorizado, no lo puedo hacer. Habíamos dicho que x a la 2 más 1 no tiene solución, ¿verdad? Por ser una suma de cubos, entonces ese no lo iguala a 0. Pero el x menos 1 a la 2 igual 0 y el x más 2 igual 0. Ahí sí. X menos 1 a la 2 igual 0. El a la 2 pasa a raíz de 0 es 0. Entonces me quedaría x menos 1 es igual a raíz de 0 que es 0. Y despejo ahí, nada más el menos 1 lo paso a sumar. Y x más 2 igual a 0 es cuando x vale menos 2. Profe, porque ahí sí ese también es suma sí cuenta. Me perdí un poco ahí. ¿Por qué ese qué? Digamos, es que usted dijo que el x a la 2 más 1 no se puede porque no tiene, porque da 0. Y el otro, bueno, porque suma. Y el otro que suma sí se puede. ¿Por qué? Este no es suma, ¿verdad? Y No, este es, el otro, el x más 2. ajá, porque no es suma de cuadrados. Ah, cuando es suma de cuadrados no se puede. Exacto. Ok. Por 0, suma de cuadrados. Sí, es la suma de cuadrados la que no se puede, pero si tengo x más 2 o x más 3, x, lo que sea, eso sí, porque no está a la 2. Ujú. Muy bien, entonces de ahí obtendría solo esos dos puntos de intersección. Nos fijamos en el dominio, que me parece que era todo R, entonces no tiene restricción. Por lo tanto, tiene dos puntos de intersección. Sería el 1,0 y menos 2,0. Y con el eje Y es cambiar las X por 0. Entonces, puede ser en la forma factorizada o puede ser en el criterio original, en cualquiera de los dos, ¿sí? A veces en el criterio original es más fácil, porque si tenemos ahí X a la 5, entonces sería G de 0. 0 a la 5 menos 2 por 0 a la 3, más 2 por 0 a la 2, más, perdón, menos 3 por 0 más 2, ¿verdad? Ahí cambiamos todas las x por 0. Cuando se está multiplicando por 0, todo eso se va, ¿verdad? Porque me queda más 0. Todo esto se va y me queda solo el 2. Entonces, g de 0 es igual a 2. Por lo tanto, el punto sería 0,2. Y listo. Profe, para que en estos ejemplos que se estaba explicando, estos es un ejemplo de cada posible solución, o sea, de todas las que hay. No falta ninguna. ¿A qué te refieres? Bueno, es que no sé si me expliqué bien, pero digámosle que ya estas son como los ejemplos que hay. Ya hay unos, es el que se da cuenta si se puede factorizar más, pero digámosle que ya usó todos los métodos. Ajá. Sí, digamos, aquí cuando llegamos a la factorización completa, ya ahí no se puede factorizar por ningún otro método. Hasta ahí llego. Ujú. ¿A eso te refieres? Sí, yo hablaba en toda la práctica, pero sí, está bien. Ok. Muy bien, entonces, esta pregunta, que era factorizar, vean que ahí usamos 3 veces división sintética, que son números sencillos, pero hay que llegar hasta el final, ¿verdad? Esa pregunta salió en el examen del semestre pasado, entonces para que lo tengan en cuenta que algo así sí les podría salir en el examen, ¿verdad? Que es división sintética, ¿ok? Que igual factorizar y determinar puntos de intersección, que es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Profe, y un ejercicio como ese, ¿cuántos puntos vale? Eso no me acuerdo cuánto valía. Voy a hacer como unos 8 puntos por ahí. Ok. Que igual lo pueden Pues, revisar en la carpeta de los exámenes. Ok, entonces, eso es con respecto a división sintética.
¿sí? En la práctica, como les digo, hay un montón más, pueden revisar ahí. Ahora vamos a repasar lo del teorema del factor, que igual ya lo hemos estado usando, nada más que recordar el nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué decía el teorema del factor? Cuando se tiene un factor de la forma x menos b, con b un número real, entonces es cuando probamos ese valor en el polinomio, nos da 0, ¿verdad? Que por eso va a ser el b, ahí se le llama entonces el 0 del polinomio o la raíz de un polinomio, ¿verdad? Lo mismo con el teorema de las raíces racionales, ¿verdad? eh, que tenemos un polinomio, entonces, ¿cómo encuentro los posibles ceros? Haciendo la división de los divisores del último término y los divisores del primero, ¿sí? Lo mismo que ya hemos usado en la división sintética, ¿sí? Si tenemos que b es un cero o es una raíz, entonces escribimos el factor de la forma x menos ese valor, ¿verdad? Entonces, lo mismo que ya hemos usado. Ahora, vamos a hacer este ejemplo de acá. Si me dicen que tenemos una función 2x a la 3 menos 5x a la 2 menos x más 6, me dice determinar todas las posibles raíces racionales para ese polinomio o esa función. ¿Cómo sería? Sacando los ceros, entonces. Sacando los divisores, ¿verdad? Los Es divisores. decir, ajá, si es todas las posibles raíces o ceros racionales, entonces sería los divisores del último entre los divisores del primero. Entonces, divisores de 6, que sería igual 1, 2, 3 y 6 y sus negativos, ¿verdad? Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 6. Y los divisores del primero, que serían los divisores de 2, que serían 1 y 2 y sus negativos. Entonces, los posibles ceros o las posibles raíces serían el conjunto de dividir todos los divisores de 6 entre los divisores de 2, es decir, 1 entre 1, 1 entre 2. 1 entre 1 nos da 1, 1 entre 2 nos da 1 medio. Ahora, lo mismo para el 2 entre 2, ¿verdad? 2 entre 1 y 2 entre 2. 2 entre 1 nos daría 2 y 2 entre 2, 1, que ya lo teníamos. Ahora, 3 entre 1, 3. Y 3 entre 2, 3 medios. Y lo mismo con el 6. 6 entre 1, 6. Y 6 entre 2 es 3, que ya lo teníamos. Todos esos van a ser los posibles ceros. 1, 1 medio, 2, 3, 3 medios y 6. Y sus opuestos, ¿verdad? Muy bien. Esos son todos los posibles ceros. Ahora, si nos piden corroborar si x igual 2 corresponde a una raíz del criterio, ¿cómo lo puedo comprobar? Tal vez sustituyendo alguno de los ceros con la x de la función. Ajá, es decir, si me piden probar si x igual 2 es un cero o una raíz del criterio, entonces lo compruebo en el criterio, ¿verdad? Entonces sería probar h de 2 a ver si eso me da 0. Si me da 0, entonces sí, ¿verdad? Entonces sería 2 por 2 a la 3, menos 5 por 2 a la 2, menos 2 más 6. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Cuánto le da? Da 0, pues. Da 0. Muy bien. Entonces, x es igual a 2 es una raíz, ¿o no? No, ¿Por qué? porque no se puede dividir cero. Segura. ¿Qué decía el teorema? El teorema me dice, si el polinomio evaluado en ese valor me da 0, es porque x menos b es un factor, ¿verdad? O b es un cero del polinomio.
10, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este caso sí sería, es decir, porque a la hora de probar ese valor en la función nos da 0. Entonces, si es un 0 del polinomio, o si es un 0, o si es una raíz. Ujú. Si es una raíz. ¿Ok? Entonces, si da cualquier otro número, pero que no es una Exacto, raíz. exacto. Si me hubiera dado 1, -1, 1.000.000, 3 medios, lo que sea. Si no es 0, entonces no es una raíz. Pero si sí me da 0, entonces sí es una raíz. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería entonces un factor de ese criterio? Y x menos 2. Ajá, x menos 2, ¿verdad? X menos el 0 que ya acabamos de comprobar que sí era un 0. Ujú. Muy bien, y listo. ¿Sí? Ahora, me lo pueden preguntar más bien de esta forma. Si tenemos igual el criterio de una función, g de x igual 3x a la 4 menos 7x a la 3 menos 7x más 6. Y hay que determinar si ese binomio, por ejemplo, el x menos 3, es un factor del criterio. ¿Cómo lo podríamos comprobar? Podríamos sustituir 3 en la función y el 2 Exacto, y tiene que dar 0. exacto. Entonces, aquí sería x menos 3. Tengo que ver entonces cuál es el número que hace 0 este factor, que sería cuando x vale 3. Y eso lo pruebo en el criterio de la función, a ver si me da 0. Pero si probamos g de 3, ¿cuánto le daría? Entonces sería 3 por 3 a la 4 menos 7 por 3 a la 3 menos 7 por 3 más 6. ¿Cuánto le daría a ese polinomio? Da Profe, a mí 39. me dio 39. Ajá. Entonces, x menos 3 es un factor. No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos tenía que dar 0. Entonces, x menos 3 no es un factor. Bien, y lo mismo para este. 3x menos 2, tengo que ver si es un factor del criterio de la función. 3x menos 2 se hace 0 cuando x vale ¿qué número? Es decir, 2. en cuál lo voy a probar aquí en la función. Si x vale 2, sería 3 por 2 menos 2. Eso me da 0. Entonces, hay una forma de comprobar, es igualando ese factor a 0. 2/3. Exacto. Y despejando. Y ahora sí, este valor lo pruebo en la función, a ver si me da 0. Si no me da 0, entonces no es un factor. ¿Cuánto daría? G de 2/3. Es decir, 3 por 2/3 a la 4, menos 7 por 2/3 a la 3, menos 7 por 2/3 más 6. Tampoco. Tampoco, ¿verdad? ¿Cuánto daría? -4/27. Muy bien. Entonces, como tampoco da 0, 3x menos 2 no es un factor. Es decir, x igual 2/3 y x igual 3 no son ceros del polinomio, ¿sí? No son raíces del polinomio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, podrían preguntar algo así también, que igual me dan el criterio de una función, pero que ahora tiene una constante que no sabemos cuál es. Por ejemplo, f de x igual 5c por x a la 3 más 44x a la 2 más c por x menos 2. Y c sabemos que es una constante, ¿verdad? Un número real. Hay que determinar el valor de c si queremos que 7x menos 1 sea un factor de la función. Entonces, ¿qué podríamos hacer?
¿Qué podríamos Primero hacer ahí? averiguar cuál es el número que, bueno, que sale de 7x menos 1 Muy para bien, poder sustituir. exacto. Entonces, del factor que nos dan 7x-1, tenemos que ver cuál es el valor de x que queremos ir probando. Entonces, 7x-1 lo igualamos a 0. De ahí obtenemos que x tiene que valer, ¿cuánto? Un séptimo. Un séptimo. Entonces, x es un séptimo para que sea una raíz, ¿verdad? Es decir, un séptimo tiene que ser raíz del polinomio. Y tenemos que determinar para qué valor de c se cumple que un séptimo sea una raíz. Entonces, en la función, lo mismo que hemos estado haciendo, la x la cambiamos por ese valor, ¿verdad? Y eso nos tendría que dar que, para que sea un cero, 0. 0. ¿Mm? Entonces sería 5c x a la 3. Entonces 5c por un séptimo a la 3 más 44 x a la 2, o sea, 44 por un séptimo a la 2 más c por x, que x es un séptimo, menos 2. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, ahora me queda una ecuación que solo depende de c. Es decir, tenemos que ir despejando esa c. Pero primero podemos ir resolviendo las potencias, ¿verdad? Un séptimo a la 3 me va a dar 1 sobre 343 más 44 por un séptimo a la 2 me va a dar 1 entre 49 más c por un séptimo menos 2 igual 0. Ahora, de aquí estamos agrupando los semejantes porque me queda una ecuación lineal que solo depende de la variable c. Entonces agrupamos los que tienen la variable y los que no la tienen, ¿sí? Es decir, 5c por 1 entre 343 se puede escribir como 5c entre 343 más c por un séptimo, que es c entre 7, ¿verdad? Ahí estamos agrupando los semejantes, más los que no tienen c, que sería 44 entre 49 menos 2. Y eso es igual a 0. Entonces, de aquí podemos sumar estos dos y por aparte los que no tienen variable. Entonces, 5c entre 343 más un séptimo c es igual a 2 menos 44 entre 49, ¿sí? ¿Qué pasa cuando teníamos la misma variable y queríamos sumar esos términos? ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacemos ahí para sumar esos términos semejantes? Y se conserva el factor literal Ajá. Y los números y se resuelve. y se resuelve. Es decir, se suman los números, muy bien, y se deja el mismo factor literal. 5 sobre 343 más 1 sobre 7 por c, ¿verdad? Que es el factor literal. Y 2 menos 44 sobre 49, eso ya se podría resolver. ¿Cuánto nos daría 2 menos esto? 54 sobre 49. Muy bien. Y ahora resolvemos 5, esto, ¿verdad? Venías de... Sí. ¿Estabas acá o dónde estabas? 5 entre Ah, bueno, acá. 343 más un séptimo, ¿cuánto sería? El más dormido. ¿Cuánto les da? 54 sobre 343. Ajá, muy bien. C es igual a esto. Y ahora, entonces, ¿cómo despejo C? Se pasa a dividir el número. Muy bien.
Ah, Muy bien, ¿cuánto nos daría eso? 54 entre 49 y todo entre 54 entre 343. Ahí se puede aplicar lo de la orejita, ¿verdad? 7. Ujú, nos daría 7. ¿Muy bien? Entonces, C tiene que ser igual a 7 para que 7x menos 1 sea un factor. ¿Sí? Entonces, así es como se resuelven ese tipo de ejercicios. ¿Ok? Ah, perdón. Ahora, la segunda. Se puede afirmar que x más 1 corresponde a un factor de la función. ¿Cómo podríamos hacer eso? Sustituir en X por -1. Muy bien. Entonces, ya tenemos el valor de C, ¿verdad? Vamos a poner acá. Queremos ver si x más 1 es un factor. Entonces, en la función que ya teníamos, vamos a escribir el valor de C, ¿verdad? Que teníamos f de x es igual 5c por x a la 3, entonces sería 5 por 7 x a la 3 más 44x a la 2 menos cx, entonces ahí sería menos 7x, perdón, más 7x menos 2, ¿sí? Y ahora cambiamos entonces la x por el menos 1. Para ver si eso nos da 0. Si no nos da 0, entonces no. 5 por 7 por menos 1 a la 3, más 44 por menos 1 a la 2, más 7 por menos 1, menos 2. ¿Cuánto les da eso? 0. 0. Entonces, si es 0, es un factor. Sí. Sí, ¿verdad? yes. Entonces, muy bien. Entonces, x más 1 sí es un factor de la función. ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿No? Profe, ¿esto lo va a subir a YouTube? O Sí, hoy lo subo. gracias. Con gusto. ¿Dudas, chicos? ¿No? Profe, eso igual se puede hacer, bueno, con la calculadora, ¿verdad? Sustituyendo X para más sencillo. Este. No, el pasado para averiguar el valor de C, Sí, también. Ujú. pero imagino que para efectos de examen, si nos llegan a preguntar eso, nos calificarían el procedimiento. Ajá, exacto. Igual, con la Ok. calco podrías corroborar si está bien, pero hacer un poquito de procedimiento de dónde salió, ¿verdad? Ok, gracias. Con gusto. ¿Dudas? A mí de la, No. no, sí, de la B no, pero de la E sí. De la A, sí. Ok. Entonces, este tipo de ejercicios, vean que es determinar esa constante, ¿verdad? Para que cierto binomio sea un factor, entonces es primero ver qué valor de x hace 0 ese binomio, que en este caso era en un setting, ¿verdad? Que ya lo determinamos acá. Ahora, lo mismo que hicimos con los ejercicios pasados. Si probamos en la función con ese valor, nos tiene que dar 0 para que sea un factor, ¿verdad? O para que ese número sea una raíz o un 0. Cuando ya nos da 0, nos queda una ecuación que solo depende de una variable, es decir, depende ahí de C, nada más. Entonces es una cuestión de ir despejando. Esto ya se vuelve una ecuación lineal, ¿sí? Como las que habíamos resuelto
al principio, de ver la función polinomial que habíamos visto un repaso, ¿sí? Resolver una ecuación lineal. Entonces pasamos los números que no tienen variables al otro lado y los que tienen la misma variable, entonces se suman y luego se despeja la variable. Lo mismo, mismo. Nada más que estos números son un poquito más feitos. Sí, pero es lo mismo. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, este tipo de ejercicios, igual están en la práctica de examen, están en la lista de ejercicios, también hay de este tipo para que ustedes lo practiquen. Este ya sería el último tema del examen, ¿verdad? Que es lo que vimos la semana pasada, pero no habíamos hecho tanta práctica, ¿sí? Igual les había dejado ahí recomendación lo de las listas de ejercicios, pero por aquello, para que lo tengan ya listo y resuelto, ¿ok? Igual, si tienen dudas, nos podemos ver en horas de consulta. Hoy, después de clase, el viernes, no, el viernes es feriado, mentira. El jueves presencial, ¿sí? Antes del examen. Entonces, esta semana perdemos una clase, ¿verdad? La del viernes. Igual vamos a ver un tema nuevo, ese no va a entrar en el examen, pero nada más, o sea, en el segundo sí, pero en este primero no. Para que sepan que el viernes entonces, no tendríamos clase. El otro viernes sí tenemos clase, que es la segunda producción estudiantil, el viernes 22 de septiembre. ¿Ok? Y en ese que NS, según lo que les había puesto la semana, eh, ya les digo, acá. Ujú. Según ese cuadrito, ¿verdad? Que teníamos el viernes 22, es lo que veamos es hoy de función racional. Igual, va a ser un quiz cortito, no les va a entrar mucho porque solo vamos a tener esta clase, ¿verdad? Para ver la materia que les va a entrar el otro viernes, ¿sí? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces, vamos a tomarnos un descansito de 10 minutos y ya ahorita volvemos, ¿sí? Son las 2:40, entonces a las 2:50 volvemos. Ok, aquí. Revisar ese tipo de ejercicios era nada más determinar primero el dominio máximo y luego simplificar el criterio, ¿ok? Eso era. Entonces, en la primera, este, ah, no, ya me mandaron la foto. Sí. En la primera, esta no es, el grupo 18. Ajá. Los del grupo 2 y 3 y los demás me mandan la foto también para ver el proceso. Ok. Entonces, en la primera teníamos el numerador x a la 3 más x a la 2 menos 25x menos 25. Para factorizar eso, entonces hacerlo de división sintética. Pero aquí me falta, ajá, el dominio. El dominio es lo primero que se ve, entonces eso es lo primero que vamos a sacar aquí. El dominio, que ya sabemos que va a ser R menos ciertos valores, ¿sí? ¿Cómo yo sé cuáles valores van a ir aquí adentro? Los que hacen cero el denominador. Eso es lo primero que nos vamos a fijar. Es decir, ¿qué hace cero el denominador? Como ya está ahí factorizado, entonces tendríamos que el denominador tiene que ser, denominador tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Entonces teníamos que x menos 5 por x a la 2 más x tiene que ser distinto de cero, o ver para qué valores de x se hace cero el denominador, ¿sí? Aquí podemos aplicar lo del teorema, ¿sí? Lo del teorema de que cuando está factorizado, entonces cada factor se iguala a cero. Pero ahí el de x a la 2 más x, se puede seguir factorizando, sacando un x a factor común. Entonces sería x por x más 1.
y cuando eso es igual a 0. Entonces, cada uno de esos factores se iguala a 0. X menos 5 igual a 0, X es igual a 0 y X más 1 igual a 0. Y cada uno de esos factores me dan las restricciones, ¿sí? Entonces, el dominio sería R menos cuando el factor X menos 5 se hace 0, cuando X vale 5. X se hace 0 cuando X vale 0 y X más 1 se hace 0 cuando X vale menos 1. Entonces escribimos esos valores, ¿sí? R menos, entre llaves, menos 1, 0 y 5, ¿ok? Todos esos van a ser las restricciones. Y ahora, para simplificar, ahora sí, factorizamos. El numerador se factoriza con división, perdón, división sintética, que aquí, vamos a ver, ujú, falta escribir este 0. Falta este 0 que es el X más 5. Entonces, falta aquí un X más 5. Ujú. Y eso es igual al polinomio. ¿Sí? Entonces, por división sintética, el numerador quedaría X menos 5, X más 1 y X más 5. Y todo eso entre el denominador, X menos 5 por X más 1. Se cancelan los términos semejantes, X menos 5, X más 1. ¿Sí? Se cancelan porque están arriba y abajo. Entonces, el criterio simplificado sería lo que me quedó en el numerador, que era el X más 5, entre lo que quedó en el denominador, entre el X, ¿sí? Ese sería entonces el criterio ya simplificado, ¿ok? Entonces, primero, el dominio. Tenemos que determinar para qué valores de X el denominador es igual a 0. Una vez que determinamos eso, escribimos el dominio, R menos esos valores, ¿sí? Que puede ser uno, puede ser varios, ¿sí? Pero antes de simplificar es que se saca el dominio. Y luego, para simplificar, entonces, el numerador y el denominador son los que, se factorizan para ver arriba y abajo, es decir, en el numerador y en el denominador, cuáles factores se repiten para poder cancelarlos. Y una vez que los cancelamos, lo que nos queda es la simplificación, ¿sí? Este de aquí va a ser el criterio ya simplificado, ¿sí? Eso es, nada más. Y listo, ¿ok? Entonces, vamos con la segunda. Es, ajá, aquí me mandan esto. Ah, no, esto. Ok. La segunda, entonces, el criterio era X menos 3 entre X a la 3 menos 27, ¿verdad? Primero, ver el dominio, cuando el denominador se hace 0. X a la 3 menos 27 se hace 0 cuando X vale 3, ¿sí? Entonces, el dominio, R menos, entre llaves, el 3. Ahora sí, para simplificar, entonces factorizamos. El numerador X menos 3 ya está factorizado, ya ahí no se puede hacer nada más. En el denominador, X a la 3 menos 27 es una resta o una diferencia de cubos, entonces se factoriza, ¿verdad? X menos 3 por X a la 2 más 3X más 9. Muy bien, se coloca, ¿verdad? El numerador, lo que ya teníamos, y el denominador, esa diferencia de cubos. ¿Qué se repite? El X menos 3. Se repite arriba y abajo. Eso es lo que se va a cancelar. Entonces, ¿qué es lo que queda? Ahí, más bien, la función en el numerador, como se canceló, queda un 1. Y en el denominador, lo que queda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diferencia de cubos era en el denominador. Entonces, el paréntesis de X a la 2 más 3X más 9, ese queda en el denominador igual. Eso no pasa al numerador. Y arriba, en el numerador, queda un 1. ¿Sí? Y eso sería. ¿Ok? Para esto. Entonces, dominio R menos el 3. Y el criterio simplificado, 1 entre X a la 2 más 3X más 9. ¿Sí? Ok. Entonces,
La tercera la revisamos el martes siguiente, ¿sí? Algo así es que les va a entrar en la prueba corta, ¿ok? Yo sé que tienen el examen y todo, pero igual el martes vamos a hacer más práctica de esto para el viernes tener la prueba, la producción estudiantil, ¿ok? De este tema, nada más sacar el dominio y simplificar, ¿sí? Ok, entonces, para terminar la clase, nada más me anotan el nombre en el chat, ¿ok? Sí. Bueno, chicos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, profe. Con mucho gusto, Gracias, profe. con gusto. Igual, hoy hay consulta a las 4, ¿verdad? Por si se quieren conectar. Ujú. Luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, con mucho gusto. Ujú. Voy a poner aquí la grabación.